voy a hablar sobre la entropía, el cambio de entropía de sustancias puras. La entropía es una propiedad igual que la presión, igual que el volumen. Puede calcularse a través de una integral independiente de la trayectoria usando un camino irreversible. No, un camino reversible. Es importante aclarar que solo estamos en la capacidad de calcular cambios de entropía, no la entropía absoluta. Es decir, entre un estado y otro estado se resta la diferencia de entropía, si existe algún cambio de entropía. Por lo general, literalmente un estado de referencia de entropía igual a cero cuando la energía interna se toma como cero. Entonces, sale esta fórmula del libro de la diferencia de entropía. Esto lo explicó más o menos ayer Alejandro. Su unidad es energía entre masas en las tablas termodinámicas del vapor, refrigerante y amoníaco. Es kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Para calcular entropía, tiene que usar los valores siempre absolutos de la temperatura. No podemos trabajar en Celsius ni Fahrenheit, siempre en Kelvin o Rankine. Y estos valores se toman como un estado de referencia arbitrario, ya que una temperatura muy cercana a cero se le asigna un valor a la entropía de cero. En el caso del vapor y los refrigerantes, la temperatura se iguala a menos 40 grados centígrados y la entropía es cero. En saturación, por ser una propiedad extensiva, tal cual como el volumen, energía interna y entropía, tenemos que para calcular la entropía es igual a una fórmula de X, donde calculamos el volumen, igual que como calculamos la entropía, es una propiedad. O sea que eso sería para un vapor húmedo. Correcto. O sea, para calcular si está entre el rango con la calidad, podemos determinar que la entropía de ese estado. El cambio de entropía de sustancias puras está en relación de temperatura y entropía, que yo lo voy a explicar más adelante, donde los cambios de entropía están relacionados con los cambios en otras propiedades a través de las llamadas relaciones TdS, o sea, temperatura versus entropía, o relaciones de Higgs. Lo que vimos como postulado de estado. Se identifica un estado. Voy a hablar también sobre los procesos isentrópicos de sustancias puras. Son dos factores que pueden cambiar la entropía de una masa fija: la transferencia de calor y las irreversibilidades. Por tanto, en un proceso internamente reversible y adiabático, la temperatura, la entropía no cambia. Es un proceso isentrópico, un proceso donde la entropía no cambia. Pero exactamente eso. Eso quiere decir que de un estado, voy a hacer un ejemplo. Esto es un diagrama temperatura-entropía. Más adelante en Termo 2 lo van a utilizar mucho, prácticamente en todos los ejercicios. Les voy a hacer un ejemplo del ciclo diésel, donde esto es un ciclo, es como decir algo ideal. En la vida real no sucede así, pero vamos a hacerlo de forma ideal, donde entre los procesos 3 y 4 ocurre un proceso isentrópico, porque la entropía del estado 4 y el estado 3 es la misma, igual que en el proceso 1 y 2. Estos procesos son a presión constante, de 2 a 3, y este a volumen constante, pero eso es otra cosa. El cambio de entropía de sólidos y líquidos, los sólidos y los líquidos pueden idealizarse como sustancias incomprensibles, debido a que su volumen permanecen esencialmente constantes durante un proceso. De este modo, su cambio de entropía se puede expresar en términos de calor específico, así, en esta forma. Para sólidos,
T es una función que es necesaria una relación de C igual a C para realizar la integración. Cuando los cambios de temperatura son grandes, se puede considerar C como una constante. Las características de la entropía es que la entropía es una propiedad, por lo tanto, al fijar el estado del sistema se determina la entropía. Al especificar dos propiedades intensivas se fija un estado. Por ejemplo, acá, más adelante lo van a ver que cuando uno identifica dos propiedades como la temperatura y la presión, podemos calcular la entropía, pero eso es más que todo en gases ideales o gases perfectos. Pero sí, exactamente. La entropía también está tabulada, igual que la entalpía, por lo menos para el gas ideal. En la tabla está dicho en que la entropía, los más comunes son el diagrama de temperatura entropía, igual que como está en el libro, está el ejemplo, son los más comunes utilizados para... ¿Por qué se utilizan estos diagramas de entropía? ¿Por qué? Porque es una gráfica directa, donde los cálculos son lineales. O sea, la gráfica es lineal, entonces es más preciso calcularla con estos diagramas. O sea, un ejemplo es acá este cambio, hay un calor que sale a volumen constante. De 1, 4, 3, y acá esta línea va a presión constante, donde entra el calor, y estas líneas donde la entropía, aquí lo dice, es constante, igual acá. Ese sería un ejemplo de la gráfica de temperatura de entropía. ¿Y la general cómo sería? El domo. Claro. Sería la presión, sería la entropía. ¿Y el volumen específico cómo se mueve? El volumen específico. Allí. La integral. La integral lo voy a explicar yo para explicar eso. No, pero ya va. Eso es diferencia de entropía. CT, ¿qué? Ese es el calor específico. Calor específico. DT, el diferencial de la temperatura. Y T, la temperatura. Ok.